Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Como siempre, hacemos el programa en directo aquí en la red. Esta vez nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio. De él vamos a conversar sobre la realidad que vive el Servicio Nacional de Menores, a propósito de lo conocido ahora último y de que él está encabezando una segunda comisión investigadora por los hechos del Sename. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz, por la invitación. Buenas noches. Diputado, usted en una conversación previa y en notas que aparecieron en medios de comunicación hizo una crítica muy severa a su propio partido, que es la Democracia Cristiana. Pero recién ahora nos enteramos de una decisión más drástica que usted toma. ¿Usted va a renunciar o renunció a la Democracia Cristiana? Lo voy a hacer mañana. Lo voy a hacer mañana en mi región. Tengo una hora pedida a las 11 de la mañana en el CERVEL. Solo que las razones de fondo de la renuncia, que algo tienen que ver con el tema del que vamos a conversar, las quiero exponer con mayor extensión a los medios en la región, que es la región que represento, y por respeto a la gente de allá quiero plantárselos a ellos. Perdón, lo venía pensando hace mucho tiempo. Muchos años. Muchos años. Son situaciones que se van acumulando, que no tienen que ver con un episodio en particular. Este que vamos a conversar es como la gota que rebalsó el vaso, pero es una sucesión de situaciones que tienen que ver con la percepción y la concepción de partido que existe hoy en Chile. Yo soy de una generación en que la adscripción o la pertenencia a un partido tenía que ver con valores, con principios y con compromisos éticos, políticos, sociales, fundamentalmente. Hoy día esa percepción, esa concepción, ese sentido de pertenencia tiene mucho más que ver con una carrera profesional que con una vocación. Para mí sigue siendo una vocación y creo que es una decisión que, aunque muy compleja, muy difícil, no podía seguir esperando. ¿Y se va desilusionado? Me voy triste porque son casi 47 años de militancia. Tengo 60 años. A los 14 ingresé a la Democracia Cristiana con el sueño de cambiar el mundo en un contexto de un mundo bicolor entre un materialismo dialéctico y un materialismo capitalista, ambos desgarradores para la persona humana, soñando con construir una alternativa distinta que superara esos materialismos y que nos permitiera construir en Chile una sociedad mucho más solidaria, más comunitaria, más integrada, más justa. Pero eso, lo que he constatado con el paso de los años, no es posible hacerlo en el lugar donde estaba, en el partido al que voy a renunciar. Inicio un camino distinto como una persona independiente desde el punto de vista partidario, pero muy comprometido con el foco puesto fundamentalmente en la justicia social y particularmente en la temática propia de mi región, la Araucanía. Yo entiendo y respeto que usted vaya a entregar todas estas razones mañana en su propia región. Es lo que corresponde además, esa relación más cercana con la zona que lo eligió, que le dio el voto, y ahí seguramente tiene que estar la explicación de por qué cambia su rótulo, digamos, desde diputado de la Democracia Cristiana a diputado independiente. Pero una cosa como esta, de un militante reconocido con toda esta antigüedad de militancia, ¿qué provoca? ¿O usted quiere provocar algo en la DC con su salida? Yo creo que, bueno, en lo personal provoca una suerte de sensación de orfandad. Hay que reconocerlo, porque hacer política desde la soledad, yo ya lo viví en dictadura, yo viví mi exilio sin salir de Chile, lo viví en mi propia ciudad, sentí lo que era ser marginal en mi propia ciudad como abogado de la vicaría, en la temática de derechos humanos, eso es lo personal. Volver a vivir ese espacio de la política, que es mi pasión, que es mi vocación, en soledad, claramente no es lo mejor. Y desde el punto de vista de lo que desearía provocar, yo creo que también hay algo de eso. Hay que ser sincero y por supuesto lo que uno quiere provocar siempre es un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de visión, un cambio de mirada. Los partidos políticos no son lo que estamos observando hoy día. Hoy día estamos viendo, yo diría, lo peor de la naturaleza humana. La ambición por el poder para satisfacer una necesidad o saciar un requerimiento personal. Yo diría que los partidos históricamente han sido y deben volver a ser algo muy distinto que eso. Instrumentos al servicio de los más débiles,
Hoy día los partidos están, desgraciadamente y transversalmente, de rodillas frente al capital. Y las razones las tenemos claras. Con lo que hemos sabido respecto del financiamiento ilegal de las campañas, evidentemente que las razones por las cuales los partidos están de rodillas frente al dinero son muy claras, muy nítidas. Los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes como para percibir que eso es así. Y cualquier cosa que se diga en sentido contrario... Mira, en 5 segundos déjame recordar una frase que a mí me dolió mucho, de un exministro, que dijo que nosotros para poder financiarnos tenemos que cerrar los ojos y extender las manos. Eso es inaceptable desde el punto de vista ético. ¿Quién dijo eso? El ministro Vidal. Francisco Vidal. Francisco Vidal lo dijo hace algún tiempo y fue una puñalada, porque yo soy de los que trabajó en la vicaría y corrieron lágrimas por los rostros de mucha gente cuando vivimos el exilio, cuando supimos del exilio, del dolor del exilio. Yo era estudiante de primer año de la universidad, en la Escuela de Derecho, aquí en calle Pío IX, en la Universidad de Chile. Y cuando pasaba por la Embajada de Argentina, veía esos centenares de personas en los patios de la Embajada tratando de escapar de Chile. Esa experiencia nosotros la vivimos acá. Supimos del dolor de los detenidos desaparecidos. Por Dios, ¿cómo se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano? ¿Cómo es posible que, y discúlpame que lo diga con nombre y apellido, que Carolina Toá fuera presidenta de un partido, independientemente de cuál sea, que recibió dinero de Soquimich, es decir, un partido que recibió dineros de manos del verdugo de su padre? José Toá era ministro del Interior, el padre de Carolina era ministro del Interior de Salvador Allende y fue asesinado. No entiendo, no logro entender. Diputado, justo a propósito de, como yo abría la conversación, lo que está pasando al interior del Servicio Nacional de Menores, usted hacía una declaración súper dura y que involucraba a su mismo partido. Por eso le preguntaba si tenía alguna relación con esta renuncia, porque usted decía que había quedado muy impactado cómo estaba buscando las firmas para abrir una comisión investigadora Sename 2, porque ya hubo una, y lo vamos a recordar, después del informe Geldres. Esto fue un informe del Poder Judicial y de la UNICEF respecto a qué estaba pasando en distintos hogares de menores en Chile, con un resultado realmente escalofriante. Eso fue el 2013, y ahí hubo una comisión investigadora que usted encabezó, y en ese momento salieron todos los medios para poner atención respecto a lo que estaba pasando con el Sename. Estamos en el 2016 y parece que pasa exactamente lo mismo, y usted dice, vamos con una comisión Sename 2, y tiene una negativa de parte de sus propios compañeros de partido, diputados de la Democracia Cristiana, y usted mismo lo dice, y lo señala así: ellos se niegan a esto porque quieren cuidar la figura de Marcela Labraña, la exdirectora del Sename, por una posible carrera parlamentaria de ella. ¿Fue tan rudo? ¿Fue así? Sí, fueron los típicos almuerzos de los días martes en la bancada, después de terminar la sesión de la mañana. Yo estaba con mi petición de constitución de la comisión investigadora del Sename. Convine con que era necesario ampliar la investigación y la comisión investigadora y fijar su competencia en términos de examinar la conducta del Estado de Chile, no solo del Sename, respecto de la infancia, niños, niñas y adolescentes. Y me puse a recolectar firmas, recorrí todas las bancadas. Eso es como vender números de una rifa, digamos, porque uno va escaño por escaño. Teníamos que reunir las 40 firmas que exige el reglamento de la Cámara, y tenía firmas, 48 firmas, y cuando planteo el tema en mi bancada, me sale este argumento y se genera una discusión muy dura. Perdón, ¿quién se lo plantea? El diputado José Miguel Ortiz de Concepción. Y cuando se vota, primero no me firman. En consecuencia, logro 52 firmas, más de las que necesitaba, transversalmente, menos las de mi propia bancada. Después, solo 5 diputados de la Democracia Cristiana votamos a favor de la constitución de esta comisión investigadora en la Cámara, y el resto salió de la sala, incluido el jefe de la bancada, el diputado Falchaín. Sale de la sala para no votar. Los demás salieron para no votar. Es decir, lo que yo sentí en ese minuto tiene que ver con que se privilegió la defensa de intereses corporativos
de este partido por sobre la investigación. La investigación, si ni siquiera estábamos haciendo una declaración pública respecto de lo que estaba ocurriendo, estábamos pidiendo investigar nuevamente situaciones que son anómalas y que uno recibe por distintos medios durante mucho tiempo. Y se negaron a investigar porque se dijo que la comisión investigadora podía afectar los intereses electorales de esta persona y que teníamos que protegernos entre nosotros. Y es allí donde yo digo, bueno, los partidos en general y en particular aquel en que milito hasta mañana, perdieron definitivamente el norte. Y la pérdida de credibilidad, de sustento en la sociedad chilena tiene que ver mucho con eso. Ahora, ¿cuánto tiene que ver esto que usted mismo relata respecto a poner ciertos intereses corporativos? En este caso fue la Democracia Cristiana, en otros casos puede ser otro partido, otra colectividad, otro organismo, una empresa, en fin. ¿Cuánto tiene que ver de poner estos intereses primero el que haya esta inmovilidad dentro del Servicio Nacional de Menores, y no solamente el Sename, sino a nivel del Ministerio de Justicia, a nivel de gobiernos sucesivos, respecto a lo que pasa con los niños más vulnerables de Chile? Yo ya no hablaría de los niños más vulnerables, digamos. Yo diría de los niños más vulnerados. Hay 15.000 niños en el Sename, 15.000 niños que viven una situación de mucha vulneración de derechos, en que el país no está cumpliendo con las exigencias internacionales y con su legislación interna, que los centros se han transformado en verdaderas cárceles, dirigidas por instituciones que desde mi punto de vista, y eso lo vamos a investigar ahora, porque al final de cuentas se aprobó la comisión investigadora, se han transformado en verdaderas instituciones que lucran con parte importante de la subvención. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero voy a seguir con esto porque es muy importante lo que usted dice, que tiene que ver con el lucro, porque efectivamente funcionan algunos centros que son directamente gestionados por el Sename, pero hay otros que están en manos de privados que reciben platas del Estado para gestionar y tienen una suerte, voy a decir, de supervigilancia del Sename que en muchos casos no existe. Vamos a entrar en ese detalle con el diputado René Zaffirio que nos acompaña hoy día en Entrevista Verdadera. Vamos a una pausa, antes un resumen de noticias. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana hasta mañana, René Zaffirio. Diputado, estábamos en un tema que es bien vital y tiene que ver con la forma de organizarse el Sename a propósito de sus centros, donde tienen a los niños, usted dice ya vulnerados, no en condición de vulnerabilidad. Y usted decía, aquí se puede ver que existe lucro de alguna manera porque hay ciertas instituciones que captan la mayor parte de estas licitaciones a distintos centros. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ha encontrado usted? Mira, lo que ocurre es que siempre nos llamó la atención por qué la negativa a tomar medidas que tuvieran por objeto superar esta situación. Y uno podría pensar, bueno, el país no tiene los recursos, pero la solución de los temas relacionados con el Sename cuestan aproximadamente 150 millones de dólares. La presidenta acaba de anunciar una transferencia a través de una ley de casi 120 millones de dólares para Televisión Nacional. Entonces ahí yo digo, bueno, pero ¿dónde están puestas las prioridades? Si con esto podríamos resolverle la vida a cerca de 15.000 niños. Entonces, salta de inmediato la duda y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué las cosas que hicimos, las cosas que dijimos? A mí me tocó una confrontación muy dura incluso con el cardenal Esati, sentado al frente, frente a frente, a 1 metro de distancia. Yo le digo, bueno, pero ¿qué ocurre con los dineros que recibe la iglesia? No, la iglesia no recibe el dinero, me dice él. Perdón, cardenal. Monseñor en la época, porque no era cardenal, después lo premiaron, lo nombraron cardenal. Pero yo tengo la información oficial en mi mano de que la iglesia recibió, no recuerdo la cifra exacta, pero 8.000 millones de pesos por concepto de subvenciones para instituciones vinculadas a la iglesia. Y el cardenal me dice, disculpe, pero yo no soy custodio de nadie. Esa fue la respuesta de un pastor de la iglesia. Entonces, si uno mira la información hoy día, mira, yo te digo, Fundación Mi Casa, 2015, 7.000 millones de pesos. Josefina Bilbao, exministra. Enrique Correa, siempre presente. Loreto Ditzel, muy cercana a la ex senadora Soledad Alvear. La señora Ditzel era jefa de la unidad de
custodia, tiene no recuerdo el nombre, cuando explotó el caso Spiniak. ¿Y sabes quién es la gerente general? La señora Delia del Gato, que asumió la gerencia general de la Fundación Mi Casa después de haber sido, a un mes después de haber sido directora nacional del Sename. Tienes la Fundación León Blois, 3.000 millones de pesos, que fue gestionada por un abogado que era parte de la Universidad Miguel de Cervantes, cuando quería hacer este centro de estudios religiosos, que al final no funcionó. ¿Quién es el rector de la Universidad Miguel de Cervantes? Gutenberg Martínez. Después está la Fundación Rodelillo, que recibió cerca de 130 millones de pesos. ¿Quién es el secretario general de la Fundación Rodelillo? Don Tomás Walker Prieto, hermano de los senadores y del diputado. Entonces ahí uno entiende por qué no ocurren las cosas. ¿Por qué no se producen los cambios? ¿Es la democracia cristiana que está ahí en el Servicio Nacional de Menores? Es decir, no es solo la democracia cristiana. Yo entiendo que hay un enclave ahí importante de la democracia cristiana. Los funcionarios lo reconocen así. Los funcionarios lo dicen así, pero hay muchos sindicatos y uno podría tener diferencias con los dirigentes sindicales, pero hay una impronta importante de la democracia cristiana en el Sename. Pero a lo que yo voy es que se utilice los recursos de los niños más vulnerados de Chile para generar la impresión de que el Estado está respondiendo a sus obligaciones y eventualmente utilizar parte importante de esas subvenciones para objetivos que no están claros. Hay 62 investigaciones hechas por la Contraloría General de la República. Solo para ser bien claro, ¿usted sospecha que de estas platas transferidas, estas platas no llegan finalmente a los niños? Yo tengo la impresión que muchos de esos recursos no llegan a los niños, y no me refiero a estas instituciones solamente, me refiero al sistema en general. Mira, las aldeas SOS en Padre Las Casas. Los niños eran sacados en un furgón por trabajadores de la institución. Eran llevados a otro lugar con la anuencia de la administradora. 3 tipos. Uno lo violaba al menor, otro lo filmaba y un tercero decía: cuidado, cuidado, no se les vaya a pasar la mano. Y esa institución sigue recibiendo subvención estatal. Uno de ellos fue condenado. No está formalizado, fue condenado a 7 años de prisión y se encuentra prófugo de la justicia. Las redes de explotación sexual infantil en el norte. En Arica. En Arica. Lo que yo he relatado tantas veces a quien me ha querido escuchar. Cuando yo termino mi discurso defendiendo el informe de la comisión investigadora, se me acerca un diputado. De la primera comisión. De la primera comisión investigadora se me acerca un diputado y se para delante de mi escaño y me dice: ¿sabes qué? Tú no has dicho más del 10% de las cosas que realmente ocurren al interior del Sename. Pero ¿cómo le digo yo? ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo lo dices tan seguro? Te lo digo yo, me dice, porque yo soy un niño que vivió en una casa del Sename. Y yo tenía que taparme la cabeza con mi almohada porque en la litera de al lado estaban violando a mi compañero de juegos durante el día. Tipos que trabajaban dentro del Sename. Perdón, eso se lo dijo un parlamentario. Eso me lo dijo un parlamentario. ¿Él no quería hacerlo público? Lo hemos conversado, él no ha querido, para él es una persona íntegra, logró superar esto, rompió esa barrera dolorosa, imagínate. Pero si sin ir más lejos, este chiquillo, este muchacho que se tira a la jaula de los leones en el parque metropolitano, todos dirán: Franco Ferrada. Franco Ferrada. ¿Por qué no revisamos la vida de Franco Ferrada? Si al final vamos a llegar a la conclusión de que gran parte de sus traumas, de sus dolores, de sus angustias tenían que ver con que transitó en distintos recintos del Sename. Quiero tomar muchas de las cosas que está diciendo el diputado porque de hecho aparece en una muy buena nota del Mostrador, donde aparecen sus declaraciones también, que hacen un resumen de lo que ha dicho la Contraloría a propósito de distintos centros del Sename. Y hacen una enumeración que parece interminable del desastre que hay en muchos centros del país. No son todos, pero muchos. Y que van desde problemas sanitarios, de que los baños no existen, están desarmados, hasta mezcla de niños en una misma habitación con uno de 21 años, porque hay
chiquillos del Sename que cumplen la mayoría de edad, pero no hay donde destinarlo, entonces se van quedando 21 años y otros de 4 años, donde hay baños que son para niños y niñas, donde no hay fichas existentes, donde no se sabe por qué un chiquillo está dentro del Sename, porque no hay seguimientos. Ha habido casos de explotación sexual, muchos casos de denuncias de violencia sexual y de agresiones para mantener tranquilos a los chicos que están internados en el Sename. Estamos hablando de una cantidad de sumarios enorme de estas organizaciones. El problema es que uno no sabe qué pasa con ellas y esto se sigue repitiendo frente a las mismas organizaciones. Entonces, de eso hemos estado hablando todo este rato. ¿Por qué sigue pasando? ¿Qué le pasa a usted, diputado, cuando encabezó una comisión Sename 1, ahora va a estar al frente de la Sename 2? No sé si pueda estar en la comisión Sename 2, porque como no voy a estar en la Democracia Cristiana... puede que no... Pero lo que sí voy a hacer es que todos los diputados tenemos derecho a participar en todas las comisiones. Sí, claro, perdón, pero en el fondo es hacerse cargo de un poco lo mismo que se hizo cargo la... Pero claro, porque las cosas no han cambiado. Porque las cosas no han cambiado, se han mantenido exactamente igual. Si, como una forma de buscar hacer efectiva la responsabilidad judicial y específicamente de la Corte Suprema en el funcionamiento de los tribunales de familia, yo encabecé un proceso de acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, sí, designado por el Pleno de la Corte Suprema para resolver y abordar las temáticas de los tribunales de familia en todo Chile. Mira, trabajamos mucho tiempo en eso. Mi intervención en la sala, todavía me chantallan los diputados, ha sido la más larga que han conocido. Hablé 3 horas y 45 minutos fundamentando la acusación constitucional. Un tremendo volumen de análisis jurídico respecto de la responsabilidad del juez Carreño por haber recibido el informe Geldres y haberlo escondido sin haber tomado ninguna medida y de esa forma haber abandonado notablemente sus deberes al no tomar medidas para proteger a los menores respecto de los cuales se había denunciado situaciones anómalas en los informes. Y se desató un lobby, una presión feroz desde los partidos, desde el gobierno, desde la Corte Suprema. Y lo único que logramos fueron 30 votos, con lo cual la acusación constitucional fue rechazada. Entonces, ahora tenemos la opción, ya con más información, con más experiencia, de perseverar en esto, porque vamos a insistir en que Chile tiene que asumir la temática de la infancia, porque este es un tema país que viene desde los albores de nuestra república, que no es culpa de un gobierno, es culpa del Estado de Chile, que nunca lo ha asumido. Diputado, estamos casi terminando la entrevista. Quiero reforzar algo que usted nos confirmaba temprano, mañana, en la mañana, en su región, en Temuco, renuncia a la Democracia Cristiana. ¿Esto no es un alejamiento también de la nueva mayoría? Mi corazón está en la centroizquierda de mi pecho. No me alejo de la nueva mayoría. Dejo de militar en la Democracia Cristiana y más comprometido que nunca, como te decía cuando iniciamos esta conversación, más comprometido que nunca con tratar de trabajar por un país en que las iniquidades que se viven no sean tan aberrantes como las que estamos sobrellevando hoy día. Diputado René Zafiro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias. Vamos ahora a un resumen de noticias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Está listo Ignacio Franzani. Viene Mentiras Verdaderas. Que le vaya bien.